Muy buenos días, hermanos. Los invito a meditar en el Evangelio que corresponde a este domingo 28º del tiempo ordinario. Es el Evangelio según San Mateo del capítulo 22 a los versículos 1 al 14. Dice así el sagrado texto. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados y queridos hermanos, en este domingo, como siempre, la primera lectura y el Evangelio van de la mano, llevan prácticamente el mismo tema. De hecho, en la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, también el profeta dice: En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Si se fijan, el profeta Isaías y el Evangelio que acabamos de escuchar según San Mateo en el capítulo 22 hablan precisamente de cómo el Señor Dios en la Sagrada Escritura y desde luego Jesucristo el Señor en el Evangelio comparan el reino de Dios, comparan el final de los tiempos con un banquete, con un festín donde habrá vinos suculentos, donde habrá un banquete espléndido. Si se fijan, estimados hermanos, en el texto del Evangelio dice que aquel padre de familia que preparó un banquete de bodas para su hijo, pues hizo muchas invitaciones. Sin embargo, no todos, o mejor dicho, no quisieron ir. Uno se fue a su negocio, otro a ver a sus tierras, sus posesiones. Siempre no faltaron excusas para que muchos en el Antiguo Testamento no quisieran entrar en el banquete, no quisieran aceptar a los profetas y en último término tampoco quisieron aceptar a Jesucristo el Señor. Este banquete de bodas se puede comparar al reino de los cielos. Cuando nosotros tengamos la última llamada, cuando el Señor nos haga la última invitación a ir a gozar del banquete eterno, del banquete del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Señor. Pero también se puede comparar este banquete con la Eucaristía dominical. Cada vez que nosotros asistimos a la Santa Misa y de modo particular los domingos, asistimos, sí, al sacrificio incruento de Jesucristo nuestro Señor
bajo las especies de pan y de vino. Jesucristo el Señor que se hace presente ahí en el altar y que se nos da como alimento, que se nos da como comida de los que vamos de paso, como diría San Agustín, de los que vamos de viaje hacia la patria eterna. Nuestras campanas, las campanas de nuestra parroquia, San Isidro Labrador, aquí cerquita de Tala, Jalisco. Seguramente allá también en sus parroquias el tañir de las campanas se hace presente llamando a todos a la Santa Misa. Sin embargo, no todos nos acercamos. Unos tienen mucho que hacer, otros tienen un poquito de flojera, otros andan un poquito desvelados, otros sus negocios. Siempre hay excusas para acercarnos a nuestro Señor, al banquete eterno. Yo los invito para que valoremos cada vez más el festín, para que cada vez más valoremos la Eucaristía. Jesucristo el Señor que se da como alimento, que se da como viático, que se da como banquete de los que vamos de paso a la patria eterna. Cuando vamos a la Santa Misa, cuántos dones y cuántas gracias recibimos. A Cristo mismo en la comunión. Y cuando dejamos la misa dominical, cuánto también dejamos de recibir. Dejamos de recibir al mismo Cristo que se nos da en su palabra y que se nos da en la Eucaristía cuando nos acercamos a comerla. Vamos pidiéndole al Señor Dios que nos conceda dos regalos. Uno, la gracia de valorar más la Eucaristía dominical. Como dirían aquellos mártires de los primeros siglos de la Iglesia, los mártires de Abitinia, sin el domingo, sin la misa del domingo, no podemos vivir. Y que el Señor también nos conceda como segundo regalo la gracia de que cuando seamos llamados a la casa del Padre, cuando seamos llamados a las bodas eternas, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, estemos contentos, felices, bien preparados, con el traje adecuado, con el traje de la santidad, con el traje de las virtudes, con el traje de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y también que cuando vengamos a la Santa Misa, nos acerquemos de un modo adecuado, que vengamos a misa contentos, felices, con el deseo de participar plenamente en la celebración eucarística. Que el Señor nos conceda esas gracias y esos regalos. A todos imparto mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga. Un abrazo.